Existen historias que se transmiten de generación en generación, relatos que hielan la sangre y que nos recuerdan que no estamos tan solos en la oscuridad como creemos. Bienvenidos a Bibliomanía. La noche de hoy exploraremos una de las leyendas más aterradoras de Latinoamérica, la Siguanaba. Acompáñame en este viaje a lo desconocido, donde descubriremos su historia, su maldición y los testimonios de quienes aseguran haberla visto. Así que tráete tu cobijita y ponte cómodo, que comenzamos. La historia de la Ciguanaba se remonta a la época precolombina, donde ya se hablaba de una mujer condenada por sus pecados. Originalmente conocida como Cihuehuet, que en náhuatl significa mujer hermosa. Esta mujer fue amante del dios Tlaloc, pero su infidelidad y maldad la llevaron a ser castigada. Se dice que era vanidosa, egoísta y negligente con su hijo, Cipitío, a quien abandonaba constantemente mientras se entregaba a la lujuria y el placer. Su falta de amor maternal y su traición hicieron que los dioses la castigaran con una maldición eterna con el nombre de Siwanaba, que significa lo contrario a su nombre original. Ahora la traducción sería más o menos mujer horrible. Se le condenó a vagar por los caminos, apareciéndose a los hombres infieles para aterrorizarles y llevarlos a la locura. Algunas versiones cuentan que su castigo no solo provino de los dioses, sino también de los ancianos sabios de su tribu, quienes la maldijeron por haber deshonrado a su gente. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, condenada a repetir sus apariciones por la eternidad. Se dice que la ciguanaba se aparece en los caminos solitarios, cerca de ríos y barrancos, atrayendo a los hombres con su belleza. A primera vista, parece una mujer de cabello largo y sedoso, con una figura esbelta, vestida con un ropaje blanco. Pero cuando estos se acercan, su rostro se convierte en una máscara de horror, ojos huecos, piel putrefacta y una sonrisa diabólica que hiela la sangre. Sus manos se transforman en garras largas y esqueléticas, y su voz cambia a un susurro aterrador que resuena en la mente de sus víctimas. Los que la han visto aseguran que su risa es tan espantosa que paraliza a cualquiera que la escuche. Sus víctimas son siempre hombres, sobre todo los trasnochadores infieles y mujeriegos, que transitan por veredas despobladas a altas horas de la noche. Y en algunas ocasiones suele acosar a jóvenes bonitos, usualmente de entre 17 y 25 años de edad. Los lugares más comunes donde puede aparecer son en los riachuelos y veredas solitarias. A la distancia, siempre se encuentra dando la espalda, aparentando ser una mujer joven y hermosa, pero al acercarse a ella, ésta se da la vuelta repentinamente, tomando un aspecto monstruoso y demoníaco. Esta historia no solo se limita a un país. La Ciguanaba es una figura recurrente en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, con variaciones en su relato y nombre. Por ejemplo, en Nicaragua también es conocida como la cegua. En cambio, en Guatemala la siguen conociendo igual como la Ciguanaba. En algunas versiones, es una bruja vengativa que busca castigar a los hombres que la traicionaron. En otras, es un alma en pena condenada a repetir su sufrimiento una y otra vez. Y en algunos pueblos de Honduras, se cuenta que también se le aparece a las mujeres, como advertencia de lo que podría sucederles. Buscando por internet encontré algunos testimonios sobre gente que se ha encontrado con la Cibanaba. Y tengo la suerte de tener un testimonio directo que me fue enviado. A continuación se las narraré. En un pequeño pueblo de El Salvador, un campesino llamado Esteban desapareció tras salir a buscar leña en la madrugada. Su esposa y los vecinos lo buscaron por días, hasta que un niño aseguró haberlo visto en las afueras del bosque, con la mirada perdida y repitiendo en voz baja, la ciguanaba, la ciguanaba. Cuando lograron llevarlo de vuelta, pasó semanas en cama, sin hablar y con fiebre alta, y antes de morir, solo pudo susurrar una última frase: la ciguanaba me está esperando. En las afueras de un pueblo salvadoreño, un hombre llamado Rodrigo viajaba a caballo tras una noche de fiesta. Se dice que, a mitad del camino, vio una mujer hermosa que caminaba sola por la noche. Decidió ofrecerle ayuda. Se acercó y ella se subió a su caballo. No pasaron ni 5 minutos
cuando el hombre sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Giró la cabeza y lo último que vio fue un rostro cadavérico que se reía con una voz que parecía venir de todas partes. A la mañana siguiente, su caballo regresó solo y Rodrigo fue encontrado cerca del barranco, con el cabello completamente blanco y los ojos abiertos de par en par, como si, literalmente, se hubiera muerto de miedo. Un guardia nocturno en Guatemala aseguraba que vio a la ciguanaba mientras patrullaba un antiguo cementerio. Dijo que primero escuchó el sonido de pasos y risas suaves, y al girarse, vio una mujer de cabellos largos y vestido blanco mirándolo desde la distancia. Cuando intentó alumbrarla con su linterna, la luz parpadeó y la figura avanzó con movimientos antinaturales. Este hombre corrió espavorido, pero la risa de la mujer se mantuvo a su lado hasta que salió del cementerio. Desde entonces, el hombre ha evitado trabajar en turnos nocturnos. Don Manuel, un campesino de Guatemala, cuenta que caminaba de regreso a su hogar tras una larga jornada de trabajo. La luna iluminaba apenas el camino cuando vio una mujer sentada junto al sendero. Su cabello negro le cubría el rostro y su silueta era hipnotizante. Pensando que necesitaba ayuda, este se acercó, pero cuando ella alzó la cabeza, sus ojos eran cuencas vacías y su piel una mueca espectral. Don Manuel cayó de espaldas y perdió el conocimiento. Al día siguiente, lo encontraron sus vecinos, balbuceando incoherencias y con fiebre alta, para, desafortunadamente 2 semanas después, sucumbir ante esta aparición. Cuando mi abuela vivía cerca de un río en el departamento de Cabañas, solía contarme historias que ponían la piel de gallina. Entre ellas, había una que jamás olvidaré. Decía que, en las noches más oscuras y silenciosas, cuando todo el pueblo dormía y el único sonido era el susurro del viento entre los árboles, se escuchaba algo perturbador desde la orilla del río. Era el sonido de ropa siendo golpeada contra las piedras, como si alguien estuviera lavando en plena madrugada. Pero lo más escalofriante venía después: carcajadas de una mujer, largas, huecas, llenas de un extraño eco que helaba la sangre. No se veía a nadie, solo se sentía la presencia de algo o de alguien. Los valientes que intentaban acercarse contaban que, al llegar al río, el sonido cesaba de golpe, dejando tras de sí un silencio sepulcral, como si la noche misma contuviera la respiración. Algunos juraban haber visto una figura femenina de largos cabellos, con su rostro oculto, peinándose con las manos huesudas bajo la luz de la luna, pero nadie, absolutamente nadie, podía haber visto su rostro, porque quienes lo hacían jamás volvían a ser los mismos. Esta es la primera vez que cuento esta historia que viví cuando me estaba quedando en casa de mis abuelos. Según mi abuelo, la ciguanaba se aparecía cerca del río que pasaba por el rancho donde vivía. Ya había escuchado varias historias, muchas veces sobre cómo espantaba a algunas personas que vagaban ahí por las noches. Una noche, que la recuerdo muy bien a pesar de haber sido hace más de 20 años, estábamos cenando con mis abuelos cuando de repente se empezaron a escuchar unos fuertes golpes en la puerta. Mi abuelo se levantó rápidamente un poco asustado y agarró su machete, ya que no era muy común recibir visitas a esas horas. Cuando abrió la puerta, vio que era su compadre José, que venía gritando como loco y actuando muy extraño. Le preguntó que qué le había pasado, pero el compadre solo pudo decir una sola palabra: Siguanaba. Automáticamente, mi abuelo agarró su machete y salió corriendo hacia el río. Mi abuela y yo nos quedamos juntos con el compadre esperando que el abuelo volviera, pero este nunca lo hizo, al menos no esa noche. En cuanto el sol salió, salimos todos en busca de mi abuelo, que aún no aparecía desde que salió por la noche, y duramos hasta el mediodía más o menos buscándolo. Uno de los vecinos que nos estaba ayudando a encontrarlo nos gritó para decirnos que lo habían encontrado. Mi abuelo estaba totalmente desnudo tirado en un monte, balbuceando cosas sin sentido. Cuando le intentamos hablar, él solo decía que ya venía por él. Lo recogimos y lo llevamos hacia la casa para vestirlo y darle agua. Desde ese día, mi abuelo se puso muy mal de salud, ya que nunca hablaba y no quería comer.
Por las noches se levantaba y solo se quedaba mirando por la ventana hacia el río, sin hacer nada más. Una noche, mi abuela esperó que se levantara para levantarse junto con él a ver qué es lo que mi abuelo solía mirar, y justo esa noche ella la vio. La ciguanaba estaba a lo lejos, mirando directamente hacia la ventana donde estaban parados mis abuelos. Mi abuela empezó a maldecirla y a rezar para que ésta se fuera, y así ocurrió. Solo que no se fue sola, ya que mi abuelo, a la mañana siguiente, nunca despertó. Lo curioso de la leyenda de esta aparición es que posee varias maneras de evitar a esta espantosa entidad. Una de estas es llamarla María Patas de Gallina o decir María 3 veces como forma de oración, ya que por alguna razón a la ciguanaba no le gusta que la llamen María. Otra es morder el machete que suelen llevar los campesinos y hacer la forma de la cruz con el cuerpo. Al momento de morderlo, se forma una especie de cruz, elemento muy representativo del cristianismo, utilizado muchas veces para invocar la protección divina, que hace recordar a la Santísima Trinidad. En otras versiones, como la cegua nicaragüense, se dice que lanzarle semillas de mostaza haría que esta entidad se distrajera recogiéndolas, dándote la oportunidad de escapar, pudiendo ver cómo la entidad se queda hasta el amanecer intentando recoger las semillas, sin éxito. Si te gustaría un video especialmente sobre la cegua, déjamelo saber en los comentarios. La Ciguanahua sigue siendo parte del folclore y del miedo de muchas personas. No importa si crees en ella o no, la historia sigue viva en cada rincón de Centroamérica. Quienes afirman haberla visto no solo hablan de un mito, sino de algo real que los ha marcado para siempre, tanto a ellos como a sus familias. Los caminos solitarios, los ríos oscuros y los barrancos siguen siendo lugares donde su presencia se siente. Quizá solo sean historias para asustar a los viajeros o advertencias sobre el peligro de la noche, o tal vez, en algún momento, cuando menos te lo esperes, la veas a lo lejos, con su cabello largo y su risa escalofriante, y en ese instante sabrás que la ciguanaba sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Si el video te gustó, apreciaría que nos dejaras un like, nos motiva mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Si tienes alguna historia interesante o aterradora que contarnos, te pido que por favor la dejes en la caja de comentarios. Te invito a suscribirte al canal para formar parte de esta comunidad. Nuevamente, muchas gracias por dejarme acompañarte aunque sea un ratito. Por hoy me despido, pero nos veremos en la próxima. Buenas noches.